Hola, queridos amigos de Desde el Corazón. Una vez más aquí, hoy lunes, con nuestro querido compañero José Luis Monuera. En esta ocasión, para tratar del tema Obra, Misterio, Simbología de Salvador Dalí. Desearos buenas noches a todos y, sobre todo, en especial a nuestros amigos José Luis Monuera y más. José Luis, cuando quiera. Bueno, pues este va a ser el primero de una presentación, de una sucesión de presentaciones sobre la vida y obra de Dalí. Van a ser en concreto tres. En esta primera vamos a hablar del Dalí de la infancia a la guerra civil. Vamos a presentar cada uno de los elementos que son comunes a lo largo de su obra para que al contemplarla podamos comprenderla mejor. Y posteriormente el segundo será la geometría y las matemáticas en la obra de Dalí. Y ya el tercero será la influencia de otros autores en la obra de Dalí, ¿no? Como pueden ser Velázquez, como puede ser, en fin, muchos autores, ¿no? Bien, vamos a empezar a ver si me quiero obedecer el PowerPoint. Vemos un autorretrato de Salvador Dalí en la que abundan los elementos que son fácilmente reconocibles en él, como es el bigote con la forma esa que tiene, como son unos elementos en los que se apoya, que son bastones o que son muletas, que veremos después el significado que tiene. Y vemos que aquí al pie hay como unas hojas de laurel y demás, porque el concepto que él tiene de él mismo es un concepto muy alto como artista, como persona y como realmente como la base misma del surrealismo, ¿no? Llegará un momento en el que él dirá que el surrealismo soy yo. Y la verdad es que sí, porque es el único autor que pervive con la función surrealista, con la temática surrealista y que ha pervivido de gran manera conjunto con el resto de los compañeros, destacando sobre todos ellos, ¿no? Y creando un lenguaje propio como es el paranoico crítico y estando muy al filo, muy al del conocimiento científico, ya que él era un gran aficionado a la ciencia, a la geometría, a las matemáticas, como así se descubrió al fallecimiento de su persona, en la que se descubrió que tenía multitud de revistas de carácter científica con anotaciones al margen, etcétera. Entonces nos vamos a encontrar un personaje que podría ser polimórfico o polifacético, ¿no? En el sentido de que tiene muchas caras y todas ellas las demuestra a lo largo de su obra, como iremos empezando a comprender y aprender de él, ¿no? La vida de Salvador Dalí comenzó incluso antes de nacer, porque 9 meses antes de su llegada al mundo, en 1903, su hermano mayor, Salvador Galo Anselmo, murió de una infección estomacal. Este hecho va a marcar a lo largo de toda la trayectoria de Dalí, porque lo representará en numerosas ocasiones, y un trauma que le causaron los padres cuando fueron a visitar la tumba de su hermano y le dijeron que él, Salvador Dalí, era la reencarnación de su hermano. Dalí llegó a decir de su hermano: nos parecíamos como dos gotas de agua, pero dábamos reflejos diferentes. Mi hermano era probablemente una primera visión de mí mismo, pero según una concepción demasiado absoluta. Su obsesión fue tan profunda que Dalí incluso retrató a su hermano en un cuadro en 1963 llamado Retrato de mi hermano muerto, en el que ya podemos intuir y ver cómo empieza a desarrollar una serie de figuras cúbicas en base a la relación con las matemáticas que desarrollaremos en el segundo PowerPoint, en la segunda presentación. Vemos aquí el de su hermano, retrato de su hermano muerto, en el que abundan una serie de figuras que no vamos a entrar en ellas porque las iremos analizando a lo largo de este PowerPoint. Durante su infancia fue un alumno bastante malo, es decir, fue un estudiante bastante pobre. Su padre lo tuvo que cambiar muchas veces de escuela porque además de eso tenía un humor un poco irascible. En 1916 el joven descubrió la pintura contemporánea de la mano de Ramón Pichot, que era un pintor e ilustrador catalán, que aconsejó a su padre que lo llevara a las clases del maestro Juan Núñez. Con solo 14 años, Dalí participó en una exposición local en Figueras y otra en Barcelona en la que ganó el primer premio. Pero en 1921 la madre de Dalí, Felipa, muere a consecuencia de un cáncer de útero y el joven no pudo superar este problema, diciendo: fue el golpe más fuerte que he recibido en mi vida, la adoraba, no podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma.
y veremos cómo a lo largo de su obra sí va a volver a representar una mujer petrificada, lo que nos va a indicar precisamente la figura de la madre, etcétera, ¿no? Y lo vamos a ver en diferentes cuadros que hoy vamos a analizar. Hoy vamos a analizar tres obras en concreto. Poco después se traslada a Madrid a estudiar en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, pero reside en la residencia de estudiantes. Una residencia de estudiantes que fue muy importante porque coincidió en ella multitud de primeras personalidades, como Vicente Alexandre, como García Lorca, como Buñuel, etcétera. Y además llamó la atención porque iba de artista, es decir, no solo por su carácter excéntrico, sino que además vestía de una manera muy determinada. Aquí citamos, por ejemplo, dice: lucía una larga melena, vestía una gabardina, medias y polainas como los artistas victorianos, una corbata desproporcionadamente grande y una capa que la arrastraba hasta los pies. Dalí, con su carácter, pasó por diferentes situaciones complicadas en esos años, por motivos que no están muy claros, pero que evidentemente su padre, que participaba de la burguesía catalana, logró sacarlo de la cárcel en diferentes ocasiones. Es decir, a partir de 1924, Salvador Dalí ingresó en diferentes ocasiones en la cárcel y no se sabe exactamente porque los historiadores no han registrado exactamente los motivos, ¿no? 2 años después, en 1926, acabó siendo expulsado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque se negó a que le evaluaran los profesores, argumentando que él era el que podría valorar a los profesores y no al revés. Con lo cual vemos que tenía un altísimo concepto de su forma de pintar, de su forma de ver la vida, ¿no? En 1921, en Cadaqués, recibió la visita de García Lorca y de Luis Buñuel, con quienes había coincidido en la residencia de estudiantes de Madrid. Con Buñuel colaboró en un guión cinematográfico absolutamente atípico, de la que surgió una película que se llamó El perro andaluz, que se estrenaría en 1929, con un marcado carácter antilorquiano. Este mismo año, Salvador Dalí viaja por primera vez a París y allí establece conexión con Pablo Picasso, que vemos aquí su retrato, el retrato de Pablo Picasso, y Joan Miró. Gracias a esto se unió al grupo surrealista de André Breton. En París conocería a lo que sería su musa y el amor de su vida, Gala, pues que no se llamaba Gala, por aquel entonces casada con el poeta Paul Éluard, pero después tuvo lugar un acontecimiento que marcaría la vida de Salvador Dalí, la ruptura con su padre, quien le recriminaba su vida disoluta, y por supuesto la relación con Gala, ¿no? Y por la que no estaba de acuerdo. Fruto de ello, y como veremos más adelante, sería expulsado de la familia porque no estaba de acuerdo el padre con dicha relación, ¿no? Pero este revés no le afecta. Él sigue produciendo y produce cada vez con más profundidad y con más cantidad de obra, ¿no? Vemos en este cuadro, en La persistencia de la memoria, 1931, el que hay una extraña criatura dormida que después veremos, cuando analicemos el orgiástico masturbado, veremos que representa un autorretrato de Salvador Dalí. ¿Eh? Y que permanece aquí como dormida, inerte y que reposa sobre la arena, ¿no? Unos relojes que se derriten sobre ella y otra serie de elementos que figuran en el cuadro que posteriormente analizaremos cada uno de ellos. A partir del 31, Dalí participó en diferentes exposiciones hasta que su mecenas Edward James, y en 1934 se casó con Gala. En un viaje por Italia, Dalí descubrió los clásicos y empezó a preocuparse por el tema de la pintura de carácter religioso. De esta época son la Madonna de Portugal, la Crucifixión, la Última Cena, etcétera. En la obra de Dalí hay una serie de elementos que se repiten casi de manera obsesiva y de manera continuada, creando su propio universo, un universo lleno de obsesiones que desde niños, sus miedos, sus fobias, sus recuerdos van a aparecer de manera constante, ¿no? Más de 1029 pinturas, 349 dibujos, 128 acuarelas y 73 objetos de arte definen la producción de este artista, que es bastante prolífico si lo comparamos con la obra de Velázquez, por ejemplo, que no pasa de la centena de cuadros. Y dibujo, Velázquez tan solo tiene 2 y atribuidos. Los relojes fundidos o blandos. Vemos que hay una serie de caracteres que se van a repetir y que vamos a definir aquí. Por ejemplo, los relojes fundidos o blandos representan la omnipresencia del tiempo e identifican su dominio con la humanidad. Esta idea llegó a Dalí cuando, soñando, supuestamente,
con un queso camembert y como era incapaz de soportar las temperaturas, pasó a derretirse. Otros teóricos nos dicen que no, que conoció la teoría de la relatividad de Einstein en 1905 y su publicación posteriormente en 1915, lo que hizo concebir la relatividad del espacio y del tiempo, y cómo éste se destruía precisamente con el paso del tiempo. Después ha dado parte de la idea de la teoría cuántica en el que el tiempo no es lineal, sino que el tiempo puede encogerse y alargarse y aquí está lo importante, a consecuencia de la visión del espectador. Pero eso es, como diríamos, un poquito más complejo en el sentido de que un fenómeno que nosotros estemos analizando, cuando hacemos un análisis de laboratorio, la voluntad del espectador puede hacer cambiar el resultado. Es decir, que podemos influenciar grandemente con nuestra mera voluntad o con el mero hecho de estarlo expectando o mirándolo, podemos hacer que ese experimento varíe. Mientras que si está en ausencia de nadie que lo contemple, se desarrolla de otra manera totalmente distinta. Las hormigas, que es un tema bastante frecuente, un tema recurrente de Dalí y del surrealismo, se hace presente como la putrefacción, como la descomposición del cuerpo. Y esto surgió de cuando Dalí tenía 5 años, vio un insecto que sabía que había sido devorado por las hormigas y de la que solo quedaba el caparazón. Vemos que la utiliza de manera continuada y lo veremos posteriormente en una de las obras analizadas. Los huevos andalí es el símbolo que más lo representa y con él hace referencia al amor y a la esperanza de la vida. La anécdota la da que el origen del huevo es que antes de que naciera sus padres tuvieran un hijo que murió a los 5 años. Pero también el huevo en su simbología representa al alma, también representa la resurrección, también representa diferentes formas de representar lo cíclico dentro de lo que es la vida. Por lo tanto, es normal que él lo represente y lo represente de manera continuada. Si alguno ha ido al castillo de Púbol, en Cadaqués, veremos perfectamente que está coronado por la forma del huevo. Es más, él concibe el huevo como la forma del movimiento de los neutrinos. El neutrino es una partícula que para poderlo detectar se tuvo que usar el este de partículas porque pasa una vez cada 20.000 veces, es decir, apenas perceptible. Y precisamente el movimiento que tiene sobre el centro del átomo es precisamente con esa forma, con una forma ovoidal, ¿no? Y él teorizó sobre el neutrino, de hecho hay diferentes vídeos, casi 15 años antes de que se descubriera la partícula, y él la bautizó con el nombre de neutrino, ¿no? Las muletas en Dalí aparecen de todo tipo, de todos los tamaños, y es un símbolo de la realidad y del apoyo a caminar, por lo que en su obra se va a referir a un anclaje a la realidad existente. Es una forma de mantenerse en contacto con la realidad y no perderse por los mundos propios de Salvador Dalí. Los elefantes de Dalí, que sería la fuerza y resistencia, son las dos palabras que lo definen. Son a menudo representados con piernas largas, con múltiples articulaciones, muy delgadas, van cargando casi siempre al estilo de los elefantes de Bernini, diferentes tipos de representaciones de los elefantes en los códices medievales en los que aparecían portando un castillo, incluso portando una bola del mundo o portando guerreros, etcétera. Pues aquí Dalí lo sintetiza de una manera en los que dota con una gran espiritualidad gracias a las piernas estiradas hasta casi quebrarlas, ¿no? Los caracoles en Dalí es también un elemento muy significativo en la vida de Dalí. Su encuentro con Sigmund Freud, la geometría, la dureza del caparazón y la lentitud del animal lo atraparon y no dudó en ponerlo en diferentes partes de sus obras, ¿no? En especial haciendo énfasis en aquellas que están relacionadas con el psicoanálisis, que influyó grandemente a la hora de ver la sexualidad de Dalí en su obra, ¿no? Figuras con cajones en Dalí, estos surgen de la explicación freudiana de una representación de la sexualidad femenina oculta. Aquí Dalí siempre los retrata la mayoría de los cajones ligeramente entreabiertos, indicando que sus secretos están al descubierto y que no hay por qué tener miedo a mostrarlo. Las jirafas en llamas de Dalí, que puede concebirse como un símbolo del absurdo de la existencia humana en el mundo moderno. Nos dice un autor, en oposición al ser humano, que el autor es William Smith en Salvador Dalí, basado en la obra del Enigma del Deseo, nos dice, en oposición al ser humano, el animal es todavía la naturaleza en orden. Su esencia animal parece indestructible.
La jirafa que simplemente se quema está aliada con dicho elemento. Puede entregarse a las llamas sin pensar, sin pasión y sin perecer en ellas. La vemos aquí, diferentes ejemplos que serían dignos de poderlos analizar. La feminidad representada como hemos visto anteriormente, con esos cajones abiertos, esa sensualidad que se emana apoyado en la realidad mediante estos bastones, estas figuras ardiendo de la jirafa y esta figurilla expectante que vamos a ver que casi siempre aparece en la obra de Dalí como elemento que está aparte, como una forma de atarse a la realidad, como una representación del mismo, siendo niño, contemplando las diferentes escenas. Y vamos a ver cómo lo representa y lo representa de manera continuada. El rinoceronte, en este caso, hay una en la provincia de Málaga que se encuentra en Puerto Baní, que se llama Rinoceronte vestido con puntillas y fue donada a Marbella por Lorenzo Sanz. Dalí creó esta escultura de 3.600 kilos después de rodar una película surrealista que se llamaba La aventura prodigiosa de la encajera y el rinoceronte en el año 1954 y llama mucho la atención que se inspirase en el cuadro que tenía, en la reproducción de un cuadro de la encajera de Vermeer que tenía su padre en el despacho. ¿Eh? Y por lo tanto, él retoma la figura de la encajera, la transforma en rinoceronte y hace que esté jugando con erizos de mar y desde luego lleva el sello y la originalidad de Dalí, como podemos ver aquí. Esto sería una representación de la encajera de Vermeer vista por Salvador Dalí y es un monumento que se puede contemplar porque está al aire libre en Puerto Banús. Los niños, que aparecen como espectadores de la escena, nunca como retrato, y su función es simplemente rememorar situaciones vividas en su infancia en Cadaqués. Vemos aquí unos niños a modo de angelote, vemos aquí un niño contemplando lo que está ocurriendo en el cuadro. Siempre son niños vestidos con pantalones cortos, son como una forma de rememorar su infancia, pero también viéndola desde el punto de vista del adulto, como veremos cuando analicemos la obra del orgiástico masturbador o el gran masturbador. Vemos aquí diferentes niños, un niño representando al mundo, lo vemos por la representación de los continentes, un niño Dios que servirá para la Madonna de Portugal. Vemos aquí la representación de niño levantando la piel del mar y vemos esa misma representación que tiene en común el perro. Vemos como aquí ha pasado el tiempo y ya el niño se ha transformado en un Salvador Dalí adulto, y que sigue levantando la piel del mar, pero tiene otras preocupaciones que son totalmente distintas, como es la descomposición de la materia en átomos, etcétera, hasta crear el rostro de su Madonna, que en este caso sería Gala. Vamos a empezar a analizar una primera obra que es de las más de carácter abstracto que tiene Dalí, pero que si lo vemos así, pues la verdad es que a mi gusto es una de las obras peores de Dalí, pero sin embargo tiene una gran carga emotiva y podemos analizarla. Esta obra se llama Dos figuras, es la primera obra en España de Dalí tras su vuelta de París en 1926, pero en realidad son tres. ¿Y por qué son tres? Vamos a analizarlas. La primera, esta de aquí, del centro, es un autorretrato de Salvador Dalí, ¿no? Vemos que utiliza rasgos que ya hace en otro autorretrato en el que se autorrepresenta como Arlequín. Vemos un segundo personaje que es este de aquí, que es Lorca, que es reconocible por su sombrero y la forma de su rostro en forma de luna, en la que incluso el mismo Lorca en algunos de sus poemas se identifica con la luna y vemos aquí cómo esa figura está mirando a Salvador Dalí con cierta ternura. Vemos que la mirada se encauza hacia la figura de Dalí. De hecho, ellos dos tuvieron una relación, una tensión sexual no resuelta, porque Dalí jugaba con su sexualidad al mismo tiempo que Lorca no escondía su homosexualidad y de hecho tuvo que huir durante la guerra civil por el mero hecho de ser homosexual. Pero vemos una tercera figura, que es esta de aquí detrás, que se interpone entre ambos genios y que llega incluso a proyectar su sombra casi envolviendo la figura de Dalí, que podemos ver aquí la interacción que hay. De hecho, Buñuel crea la película del perro andaluz, que la grabó junto con Dalí, para meterse con Lorca, es decir, como una forma de despreciar la figura de Lorca y con cierta manera, cierto celo de la relación que existía entre Lorca y Dalí.
Aquí tengo puesto el enlace de la película El perro andaluz, pero dura 20 minutos y he decidido prescindir de ella, ¿no? Pero es interesante porque aparecen el burro, el piano, el ojo cercenado, las hormigas. Las hormigas aparecen muchas veces en las manos de los protagonistas, etcétera, cosa que recomiendo. Si se busca en YouTube es muy fácil de encontrar el chato andaluz, el perro andaluz, y una película un poco inquietante, ¿no? Con respecto a lo que sería el surrealismo de la época. De hecho, para poder hacer la película le pidió 300 pesetas a su madre Buñuel porque no tenía dinero y está pésimamente, cinematográficamente hablando, rodada, ¿no? En el sentido de que los medios que tenían eran muy básicos. Tenemos una otra obra que vamos a analizar, que sería El orgiástico masturbador o El gran masturbador, en la que es un canto a la relación sexual entre Gala y Dalí. ¿Y por qué decimos esto? Porque vamos a ver cada uno de los elementos que lo componen para poder entenderlo, porque vista así la obra, además una obra de pequeño formato, vista así la obra nos parece un sumum de elementos, pero porque no los comprendemos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta obra se nos habla de la relación Gala-Dalí, ¿no? Y sabemos que ella lo conoció precisamente porque fue con su marido por Elvada a conocerlo a Cadaqués, ¿no? Después de ese conocimiento en Cadaqués, ella se divorcia de su marido y pretende casarse hasta que se casa, siendo expulsado de la familia Salvador Dalí por esa relación, ¿no? Vemos que la cabeza flácida representa el autorretrato del mismo Dalí, que lo vimos en la obra anterior, en La persistencia de la memoria, que además es una obra, una forma de autorrepresentarse muy repetida en su obra, y vemos que dicha figura, tanto el Rojez blando como esa figura blanda, estaría, como hemos dicho con anterioridad, basada en la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, ¿no? Vemos que aparece la figura de un saltamonte, ¿eh? Aquí tenemos la obra general y el elemento que aparece, que nos indica una anécdota de la vida de Dalí, en la que nos narra que de pequeño vio un pez con un saltamonte en la boca, lo que le produjo un trauma de por vida y su marcada zoofilia, en especial con los insectos, ¿no? Vemos además que ese saltamonte está cubierto de hormigas, que como hemos visto al hablar de cada uno de los elementos que representan la obra de Dalí, representan la putrefacción y la podredumbre, ¿no? Como también podemos ver en los diferentes manos de los personajes que aparecen en el perro andaluz, ¿no? Y que éstas corren hacia la boca de la figura, lo que nos indica que no le permite hablar y sí aceptar o acatar lo que aquí se está analizando, que es en concreto la negación del padre contra la figura de Gala, a la que decía que lo único que quería Gala era engancharlo, ¿no? Porque como recuerdo, anteriormente dije, Dalí nació en una familia burguesa de muchos posibles, ¿no? Vemos que además aparecen en las pestañas, aparecen dos tipos de pestañas, una de color negro, que representarían la realidad, el contacto directo con esa realidad. Vemos la ceja, vemos el peinado típico de Dalí, a dos aguas, como yo le digo, es decir, la raya en medio y a cada lado, que también lo llevará Lorca en algún momento. Y vemos otras pestañas de colores que van a representar una realidad soñada, ¿no? Como una representación de su método paranoico crítico que él empieza a aplicar en cada una de sus obras, ¿no? Vemos que también que representa elementos de su infancia, como son las piedras, como son las caracolas, como es el huevo en la parte superior, superponiendo una sobre otra. Ese símbolo es el que hace mayor referencia, como ya hemos visto, al amor perdido y demás. Vemos aquí cómo Dalí nos cuenta que su padre le dice que Gala quiere engancharlo porque vemos un anzuelo, del que cuelga una figura que está blanda, que se está cayendo, que está hacia el suelo, ¿no? Y esto lo que representa es justamente eso, la posición del padre que intenta arrastrarlo, que intenta engancharlo para que no vaya a esa vida disoluta con Gala. Vemos dos personajes, que los vemos aquí abajo justamente, que algunos lo representan o piensan o interpretan como la figura de Gala Dalí, otros la representan como los padres, ya que la figura femenina está convertida en piedra, y otros
creen que estas figuras están unidas al huevo que está aquí representado, que representaría el alma, la eternidad, la reencarnación, etcétera. La figura más importante del cuadro es la figura idealizada de Gala, que se representa con el cuello y hombro excesivamente alargados, desnuda y muy cercana al sexo del artista. Representa el deseo y lo remarca con la simbología del lirio de agua, con un pistilo erecto en alusión al coito y a la felación, ¿no? Vemos aquí el pistilo erecto y demás, con la simbología del lirio del agua. Si nos fijamos, la figura que aparece porta pantalones cortos, como si fuera un deseo que le abunda desde niño, ¿eh? Vemos que no ha superado la infancia, que se niega a llegar a la forma adulta, sin embargo, quiere mantener una relación adulta, ¿no?, con la figura de Gala. Vemos además también que aquí hay como una especie de perla, si nos acordamos de cuando analizamos el cuadro del Bosco, del Jardín de las Delicias, las perlas representan al semen, que es un símbolo que viene desde el medievo. También la cabeza del león con la lengua erecta representa a lo masculino, la fiereza, a modo de símbolo fálico. Y por tanto, todo el conjunto lo que es un canto al deseo sexual, al querer desarrollar su vida con sus propias normas sin tener que atender a las reclamaciones del padre. Vemos que toda la escena está siendo observada desde lejos, como vemos aquí este personaje que va a aparecer de manera inquietante en casi toda la obra de Dalí, ¿no? Como que está viendo una realidad desde lejos, desde fuera de su propia realidad. Otro cuadro que vamos a analizar es el idilio atómico y uránico melancólico de 1945, que está muy relacionado con su vivencia cuando él estaba en Nueva York y se produce el bombardeo de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y esto es un canto, un grito con respecto a lo que acaban de hacer los americanos con el bombardeo, ¿no? Vemos que la forma de representar al mundo americano es un bateador, un jugador de béisbol, ¿eh? que coincide precisamente y el juego que él tiene es precisamente con el tema de las bolas que él lanza a modo de bomba. Después veremos cómo otros elementos lo van a reconocer de tal forma. Vemos aquí también cómo hay un reloj blando, que está precisamente el tiempo, está cambiando, está modificándose y a la vez actúa también como bateador, como parte de esa realidad que está ocurriendo y que está destruyendo. Vemos también que las bolas, donde quiera que impactan, producen roturas y producen daño. ¿Ves? Vemos aquí con las bolas a modo de bombas lanzadas. Estas bolas impactan en diferentes partes, ¿no?, como podemos ver, pero también vemos aquí un autorretrato de Dalí con la silueta realizado, los ojos, la nariz y la boca, realizado con la silueta del avión que bombardeó Hiroshima y Nagasaki, el Enola Gay, ¿eh? Siendo una de estas primeras apariciones de los relojes blandos en el rostro de Dalí como víctima del tiempo. Vemos aquí el reloj blando, derretido. Y sobre este, un gesto de cariño, aparece la figura de Gala con el rostro compuesto de gaviotas que vuelan en libertad y las madejas del pelo acariciando el rostro apesadumbrado y hundido por el tiempo de Salvador Dalí. Vemos también un reloj con forma de corazón que aparece roto y repleto de hormigas. Recordemos que las hormigas representaban la putrefacción y que por tanto representa la putrefacción y la muerte. Vemos como no solo está roto y comido de hormigas, sino como también se desprenden algunos fragmentos de dicho corazón, ¿no? Y se encuentra muy cerca de la figura de Salvador Dalí y de Gala, con lo cual podríamos interpretar que es el corazón del artista que está destrozado y que se está muriendo por los bombardeos, etcétera. Nos muestra una extraña relación con distintos elementos que aparecen en la figura, de las que surgen pelotas de béisbol como si fueran pululencias provocadas por la acción de dichas pelotas. Lo vemos aquí, cómo aparecen, cómo además tienen forma
de bastón o de callo o de muleta en la que no sostiene nada, está ajeno a la realidad, no está pegado a lo que sería la realidad mismo, con lo cual nos quiere indicar que el artista le gustaría huir de esa realidad que no le representa. Otra de las bolas sale de la garganta del hombre que grita expectante que está contemplando la cena, como podemos ver aquí. Vemos cómo se desgarra la carne del cuello del hombre para salir una pelota, que sería una bomba. Sobre el escenario, en el fondo, aparecen los elefantes, que en esta obra representarán a Hitler. Las patas alargadas representarán al método paranoico crítico creado por el autor. Y este autor nos dirá sobre Hitler: nosotros fingíamos estar locos, él era un loco de verdad. Observemos cómo esos elefantes tiran pelota, como hemos dicho anteriormente, y cómo pretenden ser parados por un ángel. Las trompas asemejan a serpientes, con lo cual envenenan todo lo que tocan, ¿no? Es una forma, y vemos aquí la forma del carácter imperialista mediante estas figuras. Nos vemos ahí arriba. Vemos el ángel como está compuesto, además de bombas. Vemos que su cabeza es una bomba. Lleva debajo del brazo otra bomba. Lleva incluso un signo de la interrogación. También observamos una figura que llora mientras su boca se llena de dientes, haciendo un gesto de burla, que sería sacando la lengua. Pero vemos también que está rota, y que además llora, y ese lloro se transforma a su vez en más bombas. Vemos aquí un intento de representación de un hexágono, que sería la unión de dos triángulos, uno hacia arriba, otro hacia abajo, y se entrecruzan, recordando la estrella de Salomón, pero también la representación de lo que está en la Tierra es como lo que está en el cielo, y la representación de las explosiones atómicas, que podemos ver aquí como un signo del daño que se está haciendo, ¿no? Pasamos a ver otra obra de Dalí que se llama El enigma de Hitler, de 1938. Como dije, son obras que son poco conocidas, pero que nos ayuda a entender la figura del autor, sobre todo de su primera infancia hasta la Guerra Civil, ¿no? Entonces vamos a ver en esta obra que nos muestra un teléfono roto, lo cual imposibilita la comunicación, que además está derritiéndose, que tiene el cable cortado, lo que nos indica perfectamente que no es posible dicha comunicación, y que cuelga de una frágil rama de olivo que ha sido amputada, que la rama de olivo siempre representa la paz. Vemos como el teléfono no solo se derrite, sino que llora, está dejando caer una lágrima, y del olivo cuelgan otra serie de figuras que analizaremos con posterioridad. El aparato se derrite, como hemos visto, como un queso camembert sobre un plato medio vacío, con apenas unas pocas judías. Esas judías van a representar al pueblo judío como víctimas del Holocausto, y la figura como si hubiese sido recortada de un periódico de Adolfo Hitler, ¿no? También observamos que aparecen dos murciélagos, uno colgando de la rama del olivo roto y otro tirando de un reloj derretido que estaba en el interior del plato, como intentándolo apartar. Observamos al fondo la figura de un perro que está observando unos bañistas, y estos bañistas están totalmente ajenos a lo que está ocurriendo en Europa. Por lo tanto, nos encontramos con que existen dos visiones distintas del mundo: lo que ocurre en la Guerra Mundial y lo que ocurre en Barcelona, en este caso en Cadaqués. Vemos que en el lado derecho del cuadro aparece un paraguas semitransparente cerrado, que alude al primer ministro inglés, Neville Chamberlain, que permitió, entre otros, la expansión anexionadora de Hitler en Europa y que provocó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La transparencia tal vez aluda a que no concibió las consecuencias de sus acciones, que acabaron afectando a toda Europa y que acabó en la Segunda Guerra Mundial, la mayor conflagración que ha existido hasta el momento, aunque estamos casi a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial. Una enigmática figura de una mujer que porta un trapo blanco, tal vez la rendición o señalando el equívoco de tal situación. Vemos también que el cielo está cargado de nubarrones, con lo cual indica que lo que viene no es nada bueno, que lo que va a ocurrir es una cosa muy oscura, como también nos lo hará en la obra que escribió sobre o sea, la obra que pintó sobre la premonición de la guerra civil.
vámonos. Bien, en la segunda parte seguimos con que el cielo estaba cargado de nubarrones, como a modo de presagio de que nada bueno va a ocurrir. Ya citamos que el cuadro, la premonición de la guerra civil también aparece, que ahora lo veremos, y nos presagia también un futuro muy oscuro como el que está aquí representado. La concha marina en representación clara al paisaje de Cadaqués de su infancia, también lo vemos aquí. Estas costas son propias de Cadaqués, que representa su infancia. Espérate. Vemos aquí el cuadro de la premonición de la guerra civil, que es un cuadro impresionante, digno de analizar y que a lo mejor en algún momento analizamos. Dalí fue un simpatizante, como otros muchos artistas del franquismo, incluso proponiendo un monumento conmemorativo a la Falange, construido con los huesos fusionados de todos los muertos en la guerra civil. La propuesta fue obviamente rechazada, según nos cuenta Buñuel en su memoria El último suspiro. Esto hay que aclararlo con respecto a que algunos ha pasado por la cancelación la obra de Dalí porque la gente de ahora cree que él era fascista por el mero hecho de haber representado en diferentes obras a la figura de Dalí y de haber tenido un contacto con el caudillo, en este caso con don Francisco Franco, muy estrecho. Hemos de recordar que casi todos los artistas de la época pasaron por el Pardo. Tan solo conozco un artista que se negó a ir al Pardo porque no le dejaban meter su caballo, que era Baldomero Romero Resendi, un pintor sevillano, para mi gusto el mejor pintor que hay después de Velázquez, y entonces hay que entender que tanto Lola Flores como, bueno, en fin, casi todo el elenco de actores que hay ahora mismo, que todos presumen en la guerra civil, de ser muy rojillos, muy no sé cuánto, muy contra el sistema, todos, absolutamente todos pasaron por el Pardo, porque era una cosa que era el que gobernaba y era el poder que ejercía. Entonces, realmente tendrían que estar cancelados todos y ninguno está cancelado porque después se unieron a esta historia. Dalí era tan grande que no tuvo que reivindicar de intentar limpiar su figura, ¿no? Porque él, igual que se hizo amigo del caudillo, después se hizo amigo de los reyes, etcétera. Es decir, él como artista, y eso es una soflama que lanza ahora mismo, el artista tiene que estar muy por encima de todas las ideologías políticas, de dictaduras, de gobiernos, el artista crea arte y el arte es para la humanidad, para el alma, para, en fin, para mejorar la vida de las personas. Entonces, hay que, por un lado, hay que apartar al artista y su obra, y por otro lado, hay que apartar a la persona, ¿no? No es digno que una obra de este volumen, de esta calidad, con respecto a la simbología, con respecto a toda la temática que desarrolla, sea marginada, sea cancelada o sea apartada por una cuestión meramente personal de este individuo, ¿no? Es una cosa que, igual que hay artistas como Alberti, que desde el momento en que se pone alineado con el Partido Comunista, la obra suya empieza a tener, como diría yo, empieza a perder calidad en favor de una obra que lo que hace son soflamas políticas, de carácter político. Entonces yo creo que el artista jamás debe de estar involucrado independientemente de su ideología, ¿no? Así es como al menos lo veo yo y lo practico yo, ¿no? Yo no tengo cosas de derecha, tengo cosas de izquierda, tengo, en fin, y en mi vida personal he sido sindicalista 25 años, ¿no? Y sindicalista de los que nunca me liberaron, ¿eh? Es decir, que la lucha es una cosa, es la lucha contra el sistema, por llamarlo de alguna manera, otra cosa es la lucha a favor del sistema y otra cosa independiente es el arte, que siempre tiene que quedar muy por encima de todo lo demás, ¿eh? Lo hago a modo de reivindicación de las cancelaciones ahora que está sufriendo mucha gente por el mero hecho de expresarse libremente. Y la próxima presentación va a ser Dalí, los cuadros religiosos y Dalí la relación con las matemáticas, ¿no? En la que vamos a desarrollar todo el universo Dalí, cómo le afecta la geometría, cómo esta empieza a inundar todos sus cuadros, qué relación tiene con los diferentes científicos de la época, con diferentes premios Nobel, incluso con algunos matemáticos que le van a ayudar a resolver problemas como la proporción áurea, que explicaré brevemente qué consiste, y en fin.
más interesante que este, que es una primera etapa en la que hemos hablado de las diferentes características, de los diferentes elementos comunes en la obra de Salvador Dalí. Quedo a vuestra disposición, mis queridas damas, para cualquier duda que tengáis, o cosa que queráis comentar, o en fin, lo que queráis. La segunda parte, entonces, los cuadros religiosos, ¿no, José Luis? Sí, las matemáticas. Es que no me cabía. Vale, vale. Analizamos un par de cuadros religiosos y analizamos la relación con las matemáticas, cómo aplica el dodecaedro, cómo trabaja con el pentágono, en fin, es muy interesante. Y su relación con con Platón y con una serie de elementos, eh, en fin, simbólicos bastante interesantes que nos va a ayudar a comprender la obra de Salvador Dalí, que no era ningún excéntrico ni ningún, a pesar de que él se creó un personaje, el que se creó el personaje Salvador Dalí, que era el que iba con las túnicas, quien llevaba unos hormigueros como si fuera un perro, quien rompía un huevo con gran expectación delante de las cámaras, quien hacía esa gestualización de con yo soy Dalí, y etcétera. Son un personaje. Lo importante es la obra y lo que ha transmitido a través de la obra. Lo otro era para vender. Él se denomina ávida dólar y obviamente es una persona ávida de dinero porque entre otras cosas, no creo que fuera el ávido, sino su pareja Gala, que dicen las malas lenguas que lo encerraba en la torre del castillo de Púbol y no le dejaba salir hasta que no había pintado una obra. Conociendo la figura de Gala, me lo creo. Sí, porque vosotras tenéis la tendencia a castigar, ¿eh? En fin, Venga. claro. No sale de aquí hasta que no me pinte un cuadro. Y después, pues ha tenido también, eso es cierto, en el mundo del arte ha tenido muchos problemas porque firmaba hojas de papel en blanco que después se reproducían, pues había dos o tres pintores de su entorno que eran los que hacían la obra. Pero eso ya cuando él empezó a padecer Parkinson en los últimos 5 años de su vida, con lo cual hay una gran parte de la obra de Dalí, sobre todo las litografías, serigrafías, tintas y acuarelas, que no son de la mano del artista, pero sí están firmadas por él. ¿Qué se sabe de Gala, José Luis? Que era, Aparte de su carácter. que era una hija de su madre. Gala, nada, Gala era una señora muy, muy posesiva y realmente fue la que creó la figura de Dalí. Dalí empezó a ser alguien cuando se va a Nueva York y le contratan para que dé con un escaparate y él se sale, coge un ladrillo y lo tira contra el escaparate. Rompe el escaparate y ahora le dice al dueño, ponga usted otro cristal encima del roto. Y entonces, claro, llamaba la atención cuando tú ibas por la Quinta Avenida y te encontrabas con un escaparate de grandes dimensiones destrozado, te parabas a ver lo que había en el escaparate y en realidad era lo que ahora hoy día se venden pegatinas, ¿no? Que te ponen pegatinas para que los pongan los cristales y parezca que están rotos. Pues eso lo inventa Salvador Dalí porque era un gran promocionador de su obra, era un individuo con una dotación artística y estética excepcional, ¿no? Eh, Gala lo que hizo fue precisamente eso, dirigir el genio del artista y obligarle a crear. Dalí es un personaje que se pierde en sí mismo. Entonces, cuando él habla de sí mismo, habla de todo lo que es su vida, su arte y su historia, ¿no? Más cosas. Wow. Era muy inteligente, Sí, sí, a era pesar muy de que era, inteligente. claro, yo pienso que él era un niño superdotado. ¿Y por qué? ¿En qué me baso? Pues porque su déficit de atención era muy importante, por eso era un niño que fue mal estudiante, pero que sin embargo a su muerte, como he citado en algún momento de la exposición, a su muerte se encontraron multitud de revistas científicas a las que él estaba suscrito, pero claro, tú puedes coger, comprar muchas revistas al peso y no significa que las hayas leído. Las de él, sí estaban todas llenas de anotaciones al márgenes, de ilustraciones, como veremos en el PowerPoint siguiente, de ilustraciones convertidas con bocetos de cuadros, etcétera, porque a él le interesaba mucho la ciencia y sobre todo estar al día de los nuevos descubrimientos. De hecho, es el padre
simbólico del hipervínculo, que ya lo explicaré en la próxima presentación. Es el padre simbólico del descubrimiento de los neutrinos y de su movimiento, que tienen, como hemos visto antes, forma ovoidal, y es el padre de muchos otros descubrimientos porque él tenía contacto y hablaba y se preocupaba de formarse para cada una de las cosas que se le ocurría. De hecho, tenía un físico de cabecera, tenía un matemático de cabecera que le ayudaban a resolver los problemas que él planteaba en su obra. Aunque en alguna obra suya, como el Leda y el Cisne, a la hora de las proyecciones de la sombra están incorrectas. Pero también hay que comprender que un genio es un genio y que no todo lo puede hacer perfecto, ¿no? Pero en general era un individuo muy preocupado por los últimos avances de su época. Y muchas de sus obras reflejan también momentos históricos irrepetibles, como ese de la premonición de la guerra civil o el que hemos visto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial con las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, que era un hombre que estaba muy actualizado. De hecho, cuando murió, él pidió que le enterraran con una túnica que él mandó a hacer con la doble hélice del ADN. Es decir, es un individuo que tenía una formación científica bastante importante, ¿eh? Y podía hablar de tú a tú con muchos nobles a los que consultaba y con los que mantenía correspondencia. Ujú. Comentabas antes al principio de que era muy, muy polifacético. En la Sí. aparte de la pintura, además de la pintura, ¿en qué facetas artísticas más pudo él destacar? Pues mira, Así. escritor de libros, él tiene 4 o 5 libros escritos, tiene además escultura, tiene además cerámica, en fin, es como Picasso, tiene multitud de facetas en las que él desarrolla y lo que desarrolla lo hace bien porque sobre todo se basa en personas que conocen su oficio, entonces él contrata gente que le enseñe su oficio. Como ya hemos dicho, cuando tú vas a hacer un dodecaedro, él ni lo plantea, él manda que se lo planteen para resolverlo o como veremos en el Incubus, pues veremos que hay unas figuras que están desproporcionadas, pero están desproporcionadas en base a una escala, a una proporción determinada para poder representar la cuarta dimensión, ¿no? En ese sentido, la obra de Dalí, ya como digo, es bastante interesante porque se adelanta en cierta manera a los descubrimientos de la ciencia, como le pasaba al gran Leonardo. Ujú. ¿Tuvo mucho porcentaje de obras de tipo religioso? Pues tuvo una época, pero no te podría decir. Yo imagino que estará sobre la veintena o treintena. No, no es la parte más importante de Dalí, pero sí es la parte más formativa de Dalí. Es decir, tú contemplas una obra religiosa de Dalí y es todo un cúmulo de enseñanzas de geometría, de matemática, de número áureo, de proporción áurea, en fin, en el que él desarrolla todo el conocimiento que va adquiriendo precisamente con su relación con el matemático y con su relación con el químico, etcétera. Es decir, que es una obra de cierta entidad. No es como el artista este que vendió la escultura invisible. Oye, no estuve en ese programa, pero cuando lo vi flipé, vamos, bro. Mm, Incomprensible, la verdad. Oh, madre sí, mía. bueno, pues hay gente que paga dinero por eso, ya lo viste. Vaya, vaya, Además, vaya. ayuntamiento, es decir, que un ayuntamiento gaste el dinero de sus contribuyentes bueno, en una estafa, bueno, no tiene otro nombre, pues me parece triste, pero vamos, aquí en España también pasa, vemos cómo el dinero de los contribuyentes se va a enchuminar y no se va en lo que tiene que irse, ¿no? Ay, En ay. la realidad social que tenemos en este momento, que hay familias pasando hambre y gente que tiene que vivir en la calle, en fin. Hoy estoy yo muy reivindicado. Y con todo mi respeto, el plátano colgado en el aluminio lo he visto varias veces ya. Claro, bueno, y si yo te contara, lo que pasa es que me tenía que ajustar un tiempo y yo me ajusto un tiempo. No descarto escribir un libro cuando me jubile y ya no. No solo criticando el arte contemporáneo, sino a la administración. Pero como ahora mismo formo parte de la administración, al menos hasta el 14 de junio, pues me abstengo. Pero una vez que ya no tenga ninguna vinculación con la administración, pienso hacerlo. Es decir, es una cosa que yo creo que hay que decir para despertar a la gente, que la gente no trague con esas cosas, ¿no? Y más con dinero Minu- público. Minuicidades en el arte. Hay de todo, como en la botica. Lo que pasa es que en la botica también hay veneno.
Ay, también, también Ya, las hay. Y bastante fuerte. por eso. Y bastante. A mí la pintura de Dalí siempre me ha ocasionado mucha ¿Mucha? angustia, mucha angustia. No Mm, sé, Mm. por, no sé, por los relojes estos así derretidos o Es que blandos. eh, él, no pues. es que una pintura, yo diría que para iniciados, es decir, hay que saberla ver, hay que comprenderla. No, Y ya, ya. entonces, pues tiene un mensaje, como ya has visto, hay una serie de elementos que se repiten Ujú. y hace mucho más fácil la comprensión. Te reto a que te repases esto y busques un cuadro de Dalí en internet, cualquiera te vale. Intentes analizarlo desde los diferentes elementos que hemos analizado, viendo los elefantes estirados, las jirafas ardiendo, el niño levantando la piel de la playa, el niño con un arito contemplando la escena. Y verás cómo empiezas a comprender un poco mejor esa obra de Dalí, ¿no? Porque al fin y al cabo él utiliza un lenguaje visual y nos lanza un mensaje a través de ese lenguaje visual. Y lo bueno que tiene la obra de Dalí es que sí se puede interpretar, es decir, otros autores te colocan ahí un plátano con una y ya está. Eso no tiene o un vaso vacío con agua y eso no tiene ninguna interpretación salvo la gilipollez del que pague. Pero en este caso no, aquí hay un mensaje y además algunas veces lo hace con una gran maestría. Yo te he de confesar, yo soy un amante de la obra de Velázquez y de Rembrandt, pero te he de confesar que la parte de los cuadros religiosos de Dalí me causan cierta intimidad, ¿cómo te diría? Cierto estado ascético, ¿no? Entonces, me parece que hay una comunión extraña entre esa geometría, lo sagrado, la forma de representarlo por parte de Dalí. En fin, analizaremos algunas de esas obras para que podáis comprenderla con mayor facilidad y podáis entender cómo es el proceso creativo de este artista. Yo los relojes sí lo tenía ya mucho muy conocido, porque lo que más, más conocido del cuadro de Dalí, lo que más me suena a él, claro. Claro. Pero lo que me ha llamado más la atención en este programa ha sido los cuerpos con las cajas, los Mm, cajones. Eso yo no lo sabía, eso sí que no lo había visto nunca. Eso me he quedado ahí y me pues digo yo, "Oh". tiene hasta esculturas, ¿eh? Tiene esculturas hechas con las figuras y la verdad es que son llamativos porque eso de los cajones, que guarda en los cajones, casi siempre guarda cosas del interior y el mostrarlo abierto es como una forma de liberar el interior de la persona, la sexualidad en el caso cuando se representa una figura femenina, pero también la intimidad de la persona del hombre. En el caso que he puesto de ejemplo, busqué justamente una figura masculina más que femenina con la idea de precisamente que demostrará el interior de esa persona, ¿no? Pero también lo más oculto, ¿no? Que podemos tener. Cuando tenemos un secreto es como si lo guardáramos en un cajón. Y aquí vemos que se representan diferentes cajones. La escultura es muy bonita, ¿eh? La que se ha hecho en base a esto de Dalí es muy bonita. A mí, sin embargo, los que más me gustan son los elefantes. Los elefantes con patillas largas. Digo, me encanta. Pero porque conozco la obra clásica de Bernini, que también tiene su elefante con su obelisco en el lomo, y entonces pues son obras que me recuerdan a otros autores y en los que sin duda se inspira Dalí, ¿eh? También porque le tengo mucho cariño, porque como sabéis, yo estudio las gárgolas, su significado, estudio los códices medievales, y entonces pues en los códices medievales, cuando hablamos de bestiario y de figuras, aparecen siempre los elefantes como el máximo enemigo de los dragones y de las serpientes, pero aparecen siempre los elefantes portando un castillo, portando una figura como un menhir, portando... Entonces es interesante porque está íntimamente relacionado. Si veis, vamos siguiendo un proceso intelectivo a lo largo de cada uno de los programas, es decir, uno y otro están relacionados con la idea de que el oyente, cuando vea todos los programas de manera continuada, pueda llegar a unas conclusiones parecidas a las que yo llego, ¿no? Como artista y como escritor, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad es que son súper, súper interesantes. Las reuniones de los lunes me encanta, la verdad, porque es súper, súper instructivas, las cosas como son. Es muy, muy instructiva. Eso Y intento, ¿eh? siempre, Eso intento. Después que lo logre ya es otra cosa. Comprendo que hay cosas que no son tan fáciles de comprender, pero que a lo largo, casi siempre a la hora de buscar las obras, busco que tengan una relación con todo lo anterior, ¿no? Y veréis que siempre cito al Bosco o los caracoles, o cito, porque son figuras que hemos estado analizando cuando hemos hablado de los marginalia, cuando hemos estado hablando de las gárgolas, cuando hemos hablado de los hombres verdes. Entonces, es interesante porque van siguiendo una serie de pautas. ¿Eh? Que nos van a llevar al final a una conclusión final, que cuando acabemos la serie, pues vamos a entender mucho más y mejor las figuras que estamos analizando, ¿no? Las distintas figuras que estamos analizando. Y veremos también que aparecen como las perlas de semen y demás, que ya los vimos representados en Peter Bruegel, pero también los vimos representados en el Bosco. ¿Mm? Por lo tanto, cuando veamos una perla representada en un cuadro de este tipo, sabemos perfectamente lo que representa. Aparte podemos entrar en la simbología de la perla como símbolo del nacimiento, de lo oculto, porque está oculto en su ostra, porque, en fin, la ostra que recuerda a la vulva femenina, en fin, no es una relación que se establezca porque el autor se le apetece, sino porque tiene un vínculo con la realidad. Entonces, metáfora. en efecto, ese vínculo con esa realidad que lo ata, esa metáfora, es lo que hace que se interprete de una manera u otra. Y es apasionante descubrir de dónde viene cada una de las cosas, ¿no? Eh, sí, en eso estamos. La verdad que Increíble, sí, muy, muy, muy interesante. muy interesante, mucho. Pues yo me alegro. Pues, ¿alguna otra preguntilla? Mm, mm. Pues entonces vamos a dar por cerrada la sesión, Ujú. ¿vale? Agradecerte una vez más, como siempre, José Luis, muchísimas gracias por tu presencia, por tu ser, por tu estar, por tu compartir. Y más cariño también te la transmito a ti. Y nada, a Gracias todos a los que nos vosotras. ven. Siempre gracias a vosotras por dar la oportunidad de dar a conocer estas historias y sobre todo el único objetivo es que te acuestes conociendo algo más, nada más. Que después si lo analizas, lo piensas, lo vuelves a ver, estos vídeos son para verlo muchas veces y conseguí en el canal miles de visualizaciones con el objeto de que la gente se vaya formando cuando vaya a un museo y vea un cuadro de Dalí, sepa entender lo que hay allí y pueda comprender la figura del artista. Vuelvo a decir, la persona va aparte. ¿Eh? Todos tenemos una personalidad y todos tenemos, pero después nuestra obra, la obra que nosotros ejecutamos, es mucho más que nosotros mismos. Y yo soy de los que piensa que cuando se hace una obra de creación es porque hay una cierta inspiración divina. De hecho, alguna vez en algún cuadro, cuando he estado en pleno énfasis creativo, después cuando acabas dices, esto lo he hecho yo, ¿sabes? Es como si alguien te estuviera susurrando al oído lo que tienes que hacer o decir. Entonces, yo creo que supera en mucho la creación del artista y supera en mucho la personalidad del individuo, por supuesto. El arte se hace para la espiritualidad del espectador, para llevarnos a otros mundos, a otras realidades, a tener otros conocimientos y da escalofríos pensar que una obra como pueden ser las Meninas, han pasado 500 años y seguimos entrando a la hora de ver cuadros por donde Velázquez quiso que entráramos y no por otros sitios. Entonces eso es importante porque significa que hay unas leyes, tanto de forma de observar, de conocimiento, que nos están dirigiendo la forma de cómo tenemos que hacer las cosas. Y si encima te da cierta sublimidad, por llamarlo de alguna manera, no sé si existe el término, pues mucho más importante. Por eso estamos aquí, desde el corazón. Pues buscamos ir del corazón al alma y al espíritu. Ha quedado Ay, bonito, ¿eh? qué Pues sí. bonito. Qué lindo te ha quedado, José Ya. Luis. Pues ya me callo porque si no, nada más que voy a meter la pata. Bueno, pues con vuestro permiso doy por terminada la sesión, ¿vale? Exacto.
Siempre es un placer veros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao.